Hola, buenos días a todas y a todos. El objetivo de esta primera ponencia es introducir y enmarcar este curso sobre la prevención de los riesgos relacionados con la sexualidad en la adolescencia. Para ello voy a dar algunas pinceladas sobre dos dimensiones fundamentales que nos van a ayudar a situar el tema. Por un lado, vamos a ver un poquito, por lo menos, cómo es el comportamiento sexual de los adolescentes, principalmente en lo que se refiere a aspectos numéricos, aspectos cuantitativos, como la edad de inicio de las relaciones sexuales, la utilización de métodos preventivos, etc. Y por otro lado, vamos a ver cuál es el escenario o contexto actual en el que se inician y se desarrollan las relaciones sexuales de los adolescentes. Es frecuente ver en los medios de comunicación pues, noticias como estas que nos informan sobre el descenso en la edad de inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes. Que nos alertan un poco también de los riesgos que están corriendo los adolescentes, de la influencia del alcohol en conductas, en la desinhibición, que favorece conductas de riesgo, etc. Bueno, es verdad que los periódicos y los medios de comunicación siempre tienden a dar las noticias pues, con un tono alarmista, pero es verdad también que recogen conclusiones, datos, información sobre estudios también, pues, sobre estudios e investigaciones serios, ¿no? En el País Vasco, cada año alrededor de 18.000 adolescentes llegan a la edad de inicio de sus relaciones sexuales entendidas en sentido amplio, desde los primeros besos, caricias, etcétera, hasta llegar a las relaciones sexuales coitales. A los profesionales que trabajamos en ámbitos cercanos a la adolescencia, a los padres también, a veces nos cuesta admitir esa realidad, ¿sí? Nos cuesta admitir que nuestros adolescentes comienzan y mantienen relaciones sexuales. Sin embargo, pues esto tiene que ser un punto de partida imprescindible para nuestro trabajo, ¿no? Y solo así podremos enmarcar adecuadamente nuestro objetivo, que es el de formar a los adolescentes en las competencias y en los recursos personales necesarios para que se puedan desenvolver de forma responsable y segura en su vida sexual. Formación que, bueno, no sé si cabe decir que es todavía, o puede ser todavía más importante en unos momentos en el que está descendiendo la edad de inicio de las relaciones sexuales y quizás ese inicio se afronta pues, con una madurez psicológica y emocional menor que antes. Bien, vamos a empezar viendo un vídeo que nos va a reflejar un poco una de las posibles situaciones problemáticas en las que se pueden encontrar los adolescentes. Refleja una situación de embarazo no deseado y ya veréis que es pues, un vídeo muy bonito de ver y a la vez se tocan muchos temas y puede servir de punto de partida para trabajar muchos temas. ¿Pero qué te pasa? ¡Que estoy embarazada! ¿Qué? ¡Que estoy embarazada, Coldo! ¡Que estoy embarazada! ¿Pero cómo lo sabes? ¿Ves ese punto rosa de ahí? ¿Que es niña? ¿Pero qué niña ni qué niña? Este punto rosa es que sí, que sí, que sí. ¡Joder! Joder, qué marrón, qué marrón, qué marrón, qué marrón, qué marrón, joder, qué marrón. Pero miren, es mío. Vete a la mierda que sabes que has sido el único. Siempre me salgo antes de correrme. ¡Joder! ¡Y yo qué sé! ¡Que os
solo sé que estoy embarazada. ¡Coldo! Vamos a cenar. Corte. Claqueta final. Genial, genial, estupendo, estupendo. Muy bien, no se puede hacer Bueno, mejor. señores, Gracias. hemos acabado. Joder, a este director también como le gusta exagerar, ¿no? Este es un apasionado. Aunque, menudo marrón que te pase algo así, ¿no? Jops, yo lo tengo súper claro. Sin condón ni flowers. No, Nunca. ni yo. ¿No? Yo cuando me pongo el condón me convierto en Superman. Qué fantasma eres. ¿No te lo crees? No. ¿Estáis? 5 minutos. Os esperamos en el bar de abajo. Vale. ¿Nos dará tiempo? Ya esperarán. Bien, bueno, ya un poquito para ponernos en situación. Ya os he comentado que voy a hablar de dos cosas de forma muy esquemática, ¿no? De cómo es en estos momentos, en la actualidad, el comportamiento sexual de los adolescentes y el contexto en el que se desarrolla. Para ello me voy a basar en el estudio Sexualidad en Adolescentes en la CAP, realizado por Javier Gómez Apiain, que es el ponente que os hemos presentado antes. Es un estudio muy reciente realizado en el año 2011 en adolescentes escolarizados en educación secundaria obligatoria, principalmente entre 15 y 18 años. Y la verdad es que nos proporciona información muy interesante, ¿no? El punto de partida es conocer cuál es el nivel de experiencia sexual de los adolescentes, saber en qué manera nuestros adolescentes se han iniciado en las relaciones sexuales. Y podemos ver que el 43% todavía no tiene ninguna o muy poca experiencia sexual. Muy poca se refiere pues, besos, caricias superficiales, etc. Un 17% ha tenido ya relaciones sexuales de mayor intimidad próximas al coito, pero sin haber realizado el coito, y el 40% de nuestros adolescentes ha mantenido relaciones sexuales coitales. Con lo cual, bueno, pues si sumamos este 40% más este 17%, vemos que más de la mitad de los adolescentes tiene un nivel considerable de experiencia sexual. Suele ser muy interesante, es un dato que suele suscitar mucho interés y la verdad es que es muy útil para situarnos con quién tenemos delante. De la edad de inicio de las diferentes prácticas sexuales. Tenemos dos líneas, la del estudio más reciente de 2011 que podemos comparar con un estudio que se realizó 6 años antes. Vemos que la edad de inicio de los primeros besos, las primeras caricias son 14 años, las intimidades sexuales próximas al coito serían 15 y la edad media de las relaciones sexuales coitales es 16 años. El 40% de los adolescentes que han mantenido ya relaciones sexuales coitales lo hicieron con una edad media de 16 años. Sorprende también, a mí por lo menos me sorprende la distancia que hay entre las dos líneas. Solo
En 6 años de diferencia, la edad ha bajado 1 año en las 3 prácticas, en los 3 tipos de prácticas. Esta información nos quedaría un poco incompleta si no tuviéramos en cuenta también la actividad sexual actual. Una cosa es en qué medida se han iniciado en diferentes prácticas sexuales y otra cuál es el nivel de actividad sexual actual. Aquí he seleccionado 2 prácticas, las relaciones coitales y el petting, le llama el autor a las intimidades sexuales, relaciones de intimidad sexual próximas al coito, y aparecen datos referidos a hombres y mujeres porque realmente hay diferencias significativas entre ellos. El 36% de las adolescentes... esto está mal. Están mal los colores. Eso es. Está mal puesto porque el 36% ha mantenido relaciones coitales frente al 29% de los hombres. Si sumamos los 2 niveles mayores de actividad sexual, que son estos 2, en mujeres y en hombres, vemos que en mujeres supone un 48%, sumando el coito más en las relaciones de mayor intimidad sexual próximas al coito, es un 49% en hombres frente a un 38% en mujeres. Realmente una de las conclusiones de este estudio es el mayor nivel de actividad sexual de las mujeres frente a los hombres. Bien, con esto tenemos una pequeña radiografía de cómo es en estos momentos el comportamiento sexual de los adolescentes. Luego ya, los siguientes ponentes ya profundizarán más en esto, pero bueno, nos sirve para tener una foto de cómo son nuestros adolescentes en esta dimensión. Vamos a ver ahora cómo es el escenario en el que esos adolescentes se están iniciando en su actividad sexual. Es un escenario en el que yo voy a señalar algunas cosas que nos parecen importantes. Por un lado, es un escenario en el que han irrumpido las infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, clamidia, que estaban prácticamente desaparecidas, han irrumpido de forma importante. Aquí veis datos referentes a casos de sífilis, son datos procedentes de las consultas de infecciones de transmisión sexual de Osakidetza. Muchos de vosotros sabéis ya que hay 3 consultas específicas de infecciones de transmisión sexual, una por territorio, en la que se recogen algunos datos que os presentamos aquí. No estamos hablando del total de casos de sífilis de la comunidad autónoma, sino de los casos de sífilis registrados en esas 3 consultas. Nos sirve a nosotros esto como un indicador de cómo están evolucionando las infecciones. Simplemente es para que veáis que a partir del año 2003 hay un ascenso brusco de los casos de sífilis que persiste. Y con la gonococia, también ocurre algo similar. Infecciones que prácticamente no existían, vuelven a estar aquí. Es un escenario en el que tenemos que hablar también del VIH. Ya ha comentado antes en la inauguración Marisa Merino, los adolescentes actuales no conocieron los momentos de irrupción del SIDA ni la enorme convulsión social y sanitaria que provocó. El VIH en estos momentos es una infección que se está normalizando, entre comillas, se ha cronificado, ya no es mortal, y seguramente los adolescentes pierden o no tienen la perspectiva de que hoy en día el VIH se ha convertido en una infección de transmisión sexual que es muy grave. Todos los años en la Comunidad Autónoma del País Vasco se registran alrededor de 175 nuevas infecciones por VIH. Es verdad que la edad media de contagio es relativamente alta, se sitúa alrededor de los 37 años, pero no podemos perder de vista que también es una infección que afecta a los más jóvenes. Aquí podemos ver los diagnósticos que se han registrado en jóvenes menores de 25 años en los últimos 10 años. Hemos tenido 219 nuevas infecciones por VIH en menores de 25 años.
Y podéis ver aquí también que el VIH es una infección de transmisión sexual. El 42% la contrajeron por vía heterosexual y el 37% por vía homosexual. La transmisión por compartir material de inyección de drogas por vía parenteral es residual. Y dentro de este contexto quería señalar también otra cosa, que son las interrupciones voluntarias del embarazo. Estamos en un contexto en el que, por lo menos hasta ahora, no sabemos a partir de ahora qué va a pasar, las mujeres tienen la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo. En el País Vasco las tasas de embarazos no son alarmantes. En el ranking del conjunto de las comunidades, el País Vasco más o menos está por la mitad. Pero bueno, me parecía que interesante este dato, y que es un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Os presento aquí los datos de IBES en el año 2012. Y bueno, yo me quería fijar aquí, ¿no?, que bueno, hay 463 interrupciones voluntarias del embarazo en menores de 19 años en el año 2012. Bien, esto en relación un poquito a los datos del contexto, ¿no? Siguiendo un poquito con ese contexto, podemos decir que en estos momentos vivimos con la irrupción de Internet, de las nuevas tecnologías, vivimos en la sociedad de la información. Todos tenemos información en abundancia, estamos saturados de información. También los jóvenes tienen muchísima información sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad, sobre las diferentes formas de vivirla, las diferentes prácticas sexuales, sus riesgos, etcétera. Tienen muchísima información. Por lo tanto, bueno, pues parece un contrasentido, ¿no? Nos sorprende un poco cómo se siguen produciendo infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, casos de SIDA, etcétera, ¿no? Y es habitual, bueno, pues que el mundo de los adultos nos formulemos una pregunta parecida a esta, ¿no? Porque teniendo en sus manos toda la información, los jóvenes pues no se protegen en sus relaciones sexuales, ¿no? Y la respuesta, bueno, es sencilla de decir, es sencilla de entender, pero luego es difícil de trabajar con ella y llevarla a la práctica, ¿no? La respuesta es que la información es una condición necesaria, pero no suficiente. Todos podemos tener mucha información correcta sobre hábitos saludables, pero luego no llevarlo a cabo, ¿no? Una cosa es que dispongamos de información correcta y otra cosa que esa información la tengamos interiorizada, incorporada a nuestra conducta, de forma que se traduzca, pues en este caso, en hábitos sexuales saludables, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuando trabajamos con los adolescentes, a partir de transmitirles información, tenemos que intentar tener en cuenta otros factores, como por ejemplo pues las características propias de la edad en la que se encuentran, o la forma pues, en que ellos se plantean o entienden las relaciones sexuales. Cuando hablamos con adolescentes, tenemos que tener muy en cuenta que ellos están en un momento vital en el que se sienten invulnerables a los riesgos. No solamente se sienten invulnerables, sino que tienen una pulsión de correr riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier programa de prevención que quiera o que pretende que sus objetivos calen o lleguen sus mensajes, tiene que empezar un poquito por arañar esa capa de invulnerabilidad, ¿no? Bueno, luego hablamos aquí de monogamia serial, ¿no? Pues es un poquito la falsa sensación de seguridad que puede proporcionar a los adolescentes la monogamia serial, ¿no? Habitualmente lo normal es que los jóvenes mantengan relaciones sexuales o relaciones de pareja de no muy larga duración y que se van sucediendo unas a otras, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en que las están manteniendo, bueno, les parece que van a ser relaciones largas y realizan relativamente rápido el paso de la utilización del preservativo a utilizar la píldora anticonceptiva, ¿no? Un poco como símbolo de que ya es una pareja estable, duradera, etc. Lo normal y lo habitual es que esto no ocurra, las parejas se van sucediendo unas a otras con el consiguiente riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual. Los adolescentes, bueno, pues tienen también dificultades para comunicarse en cuestiones relacionadas con la sexualidad. También les pueden faltar habilidades pues, para proponer, para negociar la utilización del preservativo, etc.
Por lo tanto, bueno, pues un poquito es volver a la misma conclusión anterior, ¿no? La información es una condición, es una condición imprescindible, pero no es suficiente. Cuando hagamos actuaciones con los jóvenes, siempre tenemos que intentar ser conscientes pues, de todas las emociones, de todos los sentimientos, de todos los miedos, de todos los temores que surgen en torno a esa conducta que queremos promover, a esos objetivos que queremos conseguir. Y bueno, pues tenemos que trabajar un poquito desde el planteamiento del desarrollo de habilidades y competencias. Hay una serie de habilidades y competencias pues, fundamentales en el desarrollo de la personalidad y que son comunes a todos los programas de prevención, ¿no? Pues la resistencia a la presión de grupo, el pensamiento crítico, la capacidad para formular objetivos propios, etcétera. Y ya estoy acabando ya casi, como nos comentaba antes Marisa Merino, cuando hablamos de jóvenes y de adolescentes hay un tema que no se puede obviar, ¿no? Que es la influencia de Internet y de las nuevas tecnologías y cómo han influido estas en la forma de comunicarse y de relacionarse. Han supuesto una auténtica revolución en la forma de comunicarse y de relacionarse los jóvenes. Los jóvenes utilizan Internet y las redes sociales para comunicarse, para relacionarse, para informarse y para formarse. De hecho, en los colegios también este es un medio que cada vez está más introducido y que cada vez está más incorporado al sistema educativo. Por lo tanto, si queremos llegar a los jóvenes, si queremos que nuestros mensajes lleguen a ellos, tenemos que situarnos en su mismo canal, tenemos que incorporarnos a eso o intentar incorporarnos a ese medio tecnológico. Los adultos, y bueno, esto ya es una reflexión un poco personal, tenemos, yo la primera, bastantes dificultades para acceder a ese medio tecnológico, ¿no? Por un lado, pues por las propias dificultades de la tecnología, que nos cuesta, y luego también porque a mí me parece que a veces tendemos a centrarnos demasiado en los riesgos de las redes sociales, ¿sí? Es verdad que las redes sociales tienen muchos riesgos derivados fundamentalmente de la falta de intimidad y de privacidad. Hace poco veíamos en el periódico un estudio de la UPV en el que, bueno, pues, destacar algún dato, decía que el 86% de los adolescentes y de los jóvenes había subido en alguna ocasión alguna foto sexy o en actitud sugerente a las redes sociales, ¿no? Lo que se denomina el sexting. Pues sí, es verdad, eso está ahí, pero bueno, yo creo que la única manera que tenemos de contrarrestar esos riesgos es formarnos, saber cómo funcionan esas redes sociales, incorporarnos a ellas y así, bueno, pues poder acompañar a los adolescentes y formarles en su correcta utilización. Y bueno, por mi parte esto es todo y le cedo la palabra a Goya.